Un nuevo concepto renovado de educación desde el hogar para la familia. El grupo Hanul Pumonim de la comunidad latina y la fascinante Jornada hacia la Felicidad, segunda temporada, presentan el retorno al hogar original. Charlas del principio divino. Bajo la conducción de Mónica Vallejo y Adiel Chávez, una mirada completa, bíblica, histórica y precisa en la actualidad. La espera ha terminado. La revelación más anhelada ilumina nuestra era. Es el fruto de la historia de la restauración, a partir del cual cambiará nuestra vida. La segunda llegada del Mesías. Conferencista invitado desde Estados Unidos, Reverendo Juan Morales. Presentado por Ministerio Latino, Hanul Pumonim. Muy buenas tardes, querida familia latinoamericana. Bienvenidos una vez más a nuestro encuentro de cada domingo en estas conferencias de la fascinante Jornada hacia la Felicidad, con nuestro tema, el retorno al hogar original. Mi nombre es Mónica Vallejo. Estoy comunicándome con ustedes desde Maryland, Estados Unidos, y estoy encargada del Ministerio Latino en Nueva York. Les agradezco muchísimo por estar aquí. También estoy muy contenta porque tengo el placer de estar acompañada por mi buen amigo Adiel Chávez. ¿Cómo estás, Adiel? Hola, hermana Mónica, gracias. Realmente estoy emocionado de estar aquí compartiendo esta plataforma contigo. Otra vez les damos la bienvenida a todos los participantes que están tanto por primera vez y que ya están en esta temporada, segunda temporada de esta grandiosa etapa de aprendizaje. Adiel Chávez, soy originario de México. Vine aquí a los Estados Unidos en el año 1994. Donde resido en el condado más peligroso de Nueva York. A los 3 años de estar llegando aquí, conocí iglesia a través de una misionera japonesa. Realmente me motivó mucho el nombre de la federación llamada Asociación del Espíritu Santo por la Unificación del Mundo Cristiano, algo que tiene una enseñanza muy espiritual. Y realmente les pedimos a todos los participantes que por favor abran su corazón, abran su mente, abran su espíritu para que el Espíritu Divino de Dios pueda hablar a través de nuestro conferencista, el señor Juan Morales. Adelante contigo, Mónica. Efectivamente, Adiel, la verdad es que estas conferencias han venido siendo realmente muy interesantes, cada una más que la otra. Estamos nosotros compartiendo a través de estas charlas que ya viene siendo la octava, pues el principio divino, que son las enseñanzas del Reverendo Moon, el fundador efectivamente de lo que en origen fue la Asociación del Espíritu Santo, y ahora pues nosotros comúnmente la llamamos Federación de Familias por la Paz Mundial. Tenemos muchas cosas que hemos aprendido desde quién es Dios, qué es lo que Dios quería para nosotros desde el origen, qué pasó en el principio de la historia, por qué las cosas no se dieron como Él quiso, ¿no? Inclusive hemos recibido conferencias explicándonos estos detalles tal cual, y nos estamos realmente muy curiosos porque la verdad es que el principio divino nos da mucha luz a muchas cosas que a lo mejor ya lo sospechábamos de alguna manera, pero como que esto es un rompecabezas que está teniendo como más sentido, ¿no? Que ya se puede ver una imagen más clara. Así que hoy tenemos un tema muy interesante que se llama la segunda venida, que prácticamente es la conclusión de las enseñanzas del principio divino. Entonces, Adiel, hazme el favor, tenemos que presentar a nuestro invitado de hoy para hacerle las preguntas de rigor con respecto a este tema. Hazme el favor, Adiel. Nuevamente les agradezco la participación de mi familia allá en México. Ahorita veo al maestro Hugo, que nos encuentra de allá de México, de Parras. Muchas gracias por su participación. El reverendo Juan Morales tiene una trayectoria demasiado larga. En pocas palabras lo vamos a resumir. Empezando desde el año 2001, fue otorgado el cargo de vicelíder regional de los estados de Indiana, Ohio y West Virginia. Después regresó a Nueva York en el año 2007, donde fue otorgado el cargo de asistente del doctor Munsi Kim, que trabajó por 3 años con la comunidad hispana aquí en Nueva York. Después, en el 2007, fue mandado a California, a las montañas de San Bernardino, donde ahora radica actualmente.
y donde recibe grupos juveniles para hacer retiros espirituales. Y también ocasionalmente él viaja para Las Vegas a impartir conferencias a pastores y ministros de diferentes credos religiosos. Y por último, para sellar esta larga biografía, en el año de 1972, él vino a Nueva York a participar en un concurso de poesía internacional, el cual ganó el premio mayor por el poesía llamado Por Amor a Todos, que gracias a esta revelación del Señor Jesucristo, que le reveló este poema. Le damos la bienvenida y gracias por estar con nosotros, Reverendo Juan. Bienvenido, Reverendo Juan. La verdad es que estamos con un gusto muy grande de tenerlo nuevamente aquí. En el 5º episodio, efectivamente, usted entregó con una pasión muy grande su relación con el mismo Jesús, y eso es algo que realmente muchos de nosotros creo que lo sentimos. Estuvimos bastante motivados con todo lo que usted compartió a propósito de ese tema, ¿no? Y la anterior inclusive nos estaba preparando ya, ¿no? Porque estábamos hablando de la historia de los últimos 400 años, con muchos detalles, la verdad que bastante entretenido para quienes nos gusta la historia, efectivamente, ¿no? Entonces, vamos a empezar con nuestra primera pregunta, Reverendo Juan. Tenemos, de todas las enseñanzas que hemos venido repasando hasta ahora, el cristianismo viene desde el principio. Desde que empezamos a llamarnos cristianos hace 2000 años, estamos con esta enseñanza de que el Señor de la segunda venida vendrá, o sea que Jesús vendrá. Jesús mismo parece que, eso es lo que nos enseña en el catecismo, y dependiendo inclusive de la tendencia cristiana o la de educación cristiana que hemos tenido, es más y menos. De hecho, no hace mucho ha habido inclusive líderes muy importantes, ¿no?, que han muerto deseando esto, ver al Señor de la segunda venida o Jesús que vuelva, ¿no? Entonces tenemos estas enseñanzas. ¿Por qué será que pasa esto? O sea, ¿nos podría tal vez platicar un poquito y explicarnos un poquito esto? Reverendo Juan, le doy la bienvenida una vez más. Muchísimas gracias, es un gran placer para mí estar con ustedes, y gracias por la pregunta. Es la pregunta del siglo, pero acaban de decir también que la espera ha terminado. Jesucristo nos habló que vendrá un tiempo en que todo lo que es misterioso será completamente aclarado. Algo que me gustaría compartir antes de eso es de que la segunda llegada del Mesías en realidad no existía en el plan de Dios, ni tampoco existía en el corazón o en la mente de los judíos. Los judíos estaban esperando a Jesucristo como el Mesías, como el Salvador, que venía a establecer el reino de los cielos en la tierra. Entonces, ¿por qué es que Jesús o el Mesías tiene que venir de nuevo? La razón por la cual es que algo fundamentalmente trágico 2000 años atrás sucedió con la misión de nuestro Señor Jesucristo en relación con el mundo religioso, con los sacerdotes, que no lo pudieron reconocer, no pudieron darse cuenta que Jesucristo era el personaje central, el cual Dios les había prometido, el cual ellos estaban ansiosamente esperando por la llegada del Mesías. Es bien obvio, si el pueblo de Israel se hubiera dado cuenta de que Jesucristo era la persona por el cual ellos anhelaban tanto su llegada y oraban tanto, ellos nunca se hubieran atrevido a perseguirlo, a rechazarlo. Entonces, una segunda llegada fue necesaria, única y específicamente después de que el rechazo del pueblo de Israel fue algo casi imposible de cambiar. Entonces, Dios tuvo que tomar alternativas con respecto a la misión de Jesús y tuvo que tomar un curso secundario. Fue cuando Moisés y Elías bajó, y después de entonces la Biblia nos dice que desde entonces Jesucristo empezó a hablar de una segunda llegada. Sin embargo, con respecto a la segunda llegada del Mesías, Jesucristo mismo no sabía. Dice, pero de aquel día y aquella hora nadie sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo del Hombre. Quiere decir que vamos a compartir algo o revelaciones o secretos celestiales que ni Jesús mismo nos pudo revelar 2000 años atrás. Con respecto a eso que nadie sabía. Entonces, para el mundo cristiano era bien difícil especular en realidad o preguntarse de que cuándo iba a venir el Mesías, ¿verdad? Entonces, sin embargo, cuando Jesús nos habla y nos dice en el libro de Mateos 24:36 que de aquella hora nadie sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo del Hombre. Sin embargo, leemos nosotros en Amos 3:7,
En Amos 3:7 nos aclara que aunque Jesús no sabía, el que sabe es Dios. Amos 3:7 nos dice, porque el Señor Dios no hará nada sin antes revelar sus secretos a sus siervos los profetas. Sabemos que Dios nos reveló, por ejemplo, a Noé el tiempo del diluvio, antes que el diluvio ocurriera. Dios también reveló la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y en tiempos de Jesús, antes del nacimiento de Jesucristo, le fue revelado a muchos personajes sobre la llegada de Jesús. Fue revelado al nivel individual, como a pastores, a Ana, a Simeón, al nivel familiar, a María, a José, al nivel social, al sacerdote, a Zacarías, el sumo sacerdote Zacarías, a Elizabeth, al nivel nacional, a Juan el Bautista, y al nivel mundial vinieron personajes que en realidad no eran judíos, no sabían sobre la Biblia. Sabemos entonces que la segunda llegada del Mesías es el evento culminante de la historia de la salvación, de la historia de la restauración. La segunda llegada del Mesías es en realidad el tiempo en el que la misión que Jesucristo vino a realizar de establecer el reino de los cielos en la tierra va a realizarse. Por lo tanto, Dios no puede realizar ese evento sin antes revelar a sus siervos los profetas. Cuando los promete en el libro de Hechos 2:17, sucederá en los últimos días, Dios declara, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Sin duda alguna, Dios, que sabe el día, el momento y la hora, nos los va a revelar. Esa es una de las razones por la cual ya no estamos aquí reunidos. Jesucristo prometió y hay manera. Y esa manera nos las va a dar Dios de cuándo, en realidad, cómo viene el Mesías, sobre la segunda llegada del Mesías. Gracias. Excelente respuesta, Reverendo Juan. Así como seguimos con las preguntas del siglo. Sabemos que desde el año 2000 ha surgido muchas iglesias, muchos fundadores de iglesias, los cuales también recibieron revelaciones de la segunda llegada y hicieron preparaciones para recibirlo. Pero como sabemos, nada de lo que ellos esperaban sucedió, ¿verdad? ¿Nos podría usted decir en pocas palabras cuándo ocurrirá esa segunda llegada? Gracias por la pregunta. Como les vuelvo a repetir, estamos compartiendo algo que ni siquiera nuestro Señor Jesucristo sabía. Ningún santo, ningún profeta, ninguno de los apóstoles. Pero la promesa de Jesús que eventualmente eso nos será revelado. Ok, la pregunta es, ¿cuándo volverá Cristo? Llamamos a este tiempo el segundo advenimiento de Cristo, la segunda llegada o los últimos días. Hoy más que nunca vivimos en un tiempo de ansiedad, de miedo y de temor, bien similar al tiempo que nuestra primera madre o nuestros ancestros en el jardín del Edén sintieron. Nuestra madre sentía ansiedad, miedo, temor y confusa, sin saber a quién creer, a quién escuchar, a Dios o a Lucifer, o a la serpiente que simbólicamente le llamamos. También vivimos un tiempo de mucho conflicto, muchas guerras y muchas luchas, porque nuestra historia en realidad empezó de esa manera, donde nuestra madre Eva fue seducida, destruyó a Adán, el primer hijo de Adán y Eva, Caín, cometió el primer crimen físico. Esa es la era. Vivimos en un tiempo, en realidad, el fin o los últimos días o el fin del mundo se refiere al fin del dominio del mal o del dominio satánico, pero el principio de una nueva era, o sea, una nueva esperanza, el principio de restauración a través de indemnización, o sea, de pagar por algo, por errores que hemos cometido, nos lleva a deducir que Cristo volverá al final de los 2000 años de la era del Nuevo Testamento, que ha restaurado la era anterior. Cuando vemos, por ejemplo, aquí en este PowerPoint, la historia de los israelitas empezó en realidad a causa de la falla de nuestro padre de la fe, Abraham. Sus descendientes tuvieron que sufrir por 400 años de esclavitud en Egipto. Ese periodo tiene que ser restaurado a causa de la falla del mundo religioso, del pueblo religioso y de los seguidores de Jesús. Los discípulos, los cristianos, tuvieron que o ir a través de un curso de persecución religiosa en Roma. Entonces, al final del periodo, en el Antiguo Testamento, Dios envió a Moisés, que sacó eventualmente a la gente de la esclavitud en Egipto. Al final del periodo de 400 años de los cristianos, en el 392 o el 312 o 13, donde
el emperador Constantino reconoció al cristianismo y eventualmente en el 392 Teodosio I reconoció al cristianismo como la religión nacional en Roma y todas las religiones paganas fueron prohibidas. Después de ese periodo empezó el periodo en el Antiguo Testamento de los jueces, donde al final de ese periodo el último juez, Samuel, coronó al primer rey israelita. Al mismo tiempo, en el Nuevo Testamento, los 400 años del periodo de patriarcas, el Papa Leo III coronó al primer rey cristiano, en realidad en el 800, en Christmas, o sea, en la Navidad, la noche de Navidad. Carlos Magno fue coronado, como en el Antiguo Testamento, el rey Saúl, David y Salomón reinaron, y ese periodo del Reino Unido duró por 120 años. Cada uno de los reyes reinaron 40 años. Cuando hay desobediencia, cuando hay corrupción, vienen los conflictos, vienen los problemas y hay división. En el Antiguo Testamento, a causa de tanta corrupción, el Reino Unido israelita terminó dividido en la parte norte y la parte sur. La parte norte eran las 10 tribus de Israel de tipo Caín, más corruptos que la parte sur. Entonces, lo mismo para restaurar este periodo, después del Reino Unido cristiano, el Reino Unido cristiano se dividió en la parte oeste y este de Francia y de Roma. Durante ese periodo vemos nosotros que en el Antiguo Testamento Dios envió muchos profetas, envió 4 profetas mayores y 12 profetas menores. Al igual en el Nuevo Testamento, para restaurar toda esa falla, Dios envió muchos santos, donde vino San Francisco de Asís, Tomás Aquinos y muchos santos, con la misión igual de restaurar eso. Eventualmente, en el periodo del reino dividido de norte y sur, hubo mucha corrupción. Dios envió profetas ahí para que se arrepintieran, para que se unieran con el templo que el rey Salomón había construido. Unirse con el templo es como hacer la condición para unirnos con el Mesías, porque el Mesías representa el templo, o el templo representa al Mesías. Pero la parte norte no se arrepintió, no escuchó a los profetas, y como castigo esas 10 tribus fueron perdidas, tomadas por los asirios, y la Biblia nos dice en el Antiguo Testamento que esas 10 tribus se fueron perdidas para siempre. Sin embargo, la corrupción de la parte norte afectó a la parte sur, y no había arrepentimiento, no obediencia. La parte sur fueron llevados en cautiverio a Babilonia. Lo mismo sucedió en el caso de los papas. Lo que podemos aprender nosotros aquí, que la historia se repite de una manera, y vamos en realidad enfocándonos al tiempo de la segunda llegada del Mesías. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Especialmente al mundo religioso, a los sacerdotes. Entonces, el cautiverio babilonio, cautiverio y retorno duró 210 años. El Papa en ese periodo había tanta corrupción, y el Clemente el V movió el papado al sur de Aviñón. Mucha corrupción durante este periodo. Entonces, en el Antiguo Testamento Dios envió durante ese periodo muchos grandes reformadores, muchos profetas. Al final de ese periodo Dios envió al último profeta del Antiguo Testamento, que era Malaquías, el cual hablaba de la llegada del Señor, la llegada del Mesías, que viene como un horno ardiente, y fue el que Dios prometió a través del profeta Malaquías, que antes de la llegada del Mesías iba a enviar al profeta Elías a restaurar lo que él no pudo cumplir en la era del Antiguo Testamento. Entonces, desgraciadamente, a causa de la falta de fe pecaminosa del pueblo de Israel 2000 años atrás, Jesucristo fue rechazado, condenado, acusado de toda maldad, y eventualmente lo matamos. Entonces, vemos que a causa de eso, durante ese periodo, en el Antiguo Testamento empezaron esos 400 años de preparación, pero a causa de la falla del pueblo de Israel, las 2 tribus que regresaron del cautiverio a Israel también fallaron en reconocer o de realizar la voluntad de Dios. Entonces, en el Nuevo Testamento, después del retorno papado a Roma, también Dios envió muchos reformadores. Dentro de ellos vino Martín Lutero, quien sacó las 95 tesis y las puso en la Catedral de Wittenberg, inculcando al pueblo católico al arrepentimiento. Pero el catolicismo no se arrepintió. Sin embargo, después de este periodo, cuando Martín Lutero vino y puso las 95 tesis en 1517, después de ese periodo, cuando Dios tuvo que apoyar al protestantismo, empezaron los preparativos, la preparación de los últimos 400 años como preparación para la segunda llegada del Señor. Podemos, por lo tanto, concluir que el periodo del segundo advenimiento comenzó
poco después del final de la Primera Guerra Mundial. Cuando contamos aquí, por ejemplo, en este PowerPoint, los 400 años de esclavitud o de persecución bajo el Imperio Romano, los 400 años de patriarca, los 120 años del Reino Unido son 920, los 400 años de división de este y oeste son 1320, el retorno y cautiverio son 1530. Quiere decir que del año 1530 y el año 1517, cuando Martín Lutero puso las 95 tesis, todos los preparativos empezaron para la llegada del Señor en la segunda venida. Quiere decir que del año 1517 le agregamos 400, son del año de 1917, entre ese año y 1930, el Señor de la segunda llegada vino a la tierra. Muchos historiadores hablan de que Jesús nació el 4 o el 6. Si le quitamos, por ejemplo, a 1936, quiere decir que entre el año 1917 y 1924, el Mesías, como 2000 años atrás vino Jesús, el Mesías vino a la tierra. Gracias. La verdad es que esto es muy revelador, muy revelador. Bueno, para los que estamos aquí, nos puede llamar la atención en muchos sentidos, ¿no? Yo realmente estoy sorprendida con lo que estamos recibiendo ahora. Muchísimas gracias, Reverendo Juan. Y seguimos con las preguntas, porque claro, esto todavía da más curiosidad todavía, ¿no? Estamos entendiendo cómo el cristianismo ha venido hablando, las razones por tal cual, ya sabemos cuándo, así que el negocio se pone serio, digo yo, ¿no? Pero claro, ahora la pregunta es, ¿de qué manera? O sea, todos tenemos una idea, ¿no? De Jesucristo, tenemos esta imagen, la que nos enseñaron en el catecismo, dependiendo de las enseñanzas que hemos tenido en casa, ¿no? Pero claro, ahora es tener claro cómo es que esto va a ser, ¿no? Porque podemos realmente entenderlo claramente, ¿no? Hágame el favor, Reverendo Juan, porque esto está muy, muy interesante. ¿De qué manera es que esto va a ocurrir? Por favor. Qué pregunta tan grande. Pregunta que ni siquiera Jesucristo dijo, yo no sé. Algo que Jesús no sabía. ¿Cómo ahora podemos saber? ¿A quién le damos las gracias? ¿A quién le damos las gracias de poder decir cómo es que viene el Mesías? ¿Cómo volverá Cristo de nuevo? Como sabemos nosotros, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios reveló muchos de los elementos esenciales de su voluntad en parábolas, en claves y en símbolos, a fin de que las personas que vivan en esa era pudieran entender los requisitos de la providencia de su tiempo. En la interpretación de la Biblia, la pregunta o la cuestión más importante es encontrar la perspectiva correcta o verdadera, porque mucha gente ha hablado sobre cómo viene el Mesías. Hasta hoy muchos de nosotros hemos leído la Biblia con la idea preconcebida de que Jesús vendrá en las nubes con señales y prodigios. Eso se basa en las palabras de Jesús mismo. En Mateos 24, 31, dice, y ellos verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y reunirá a sus elegidos desde un extremo hacia el otro, a las cuatro esquinas del mundo. O sea, está hablando de que el Mesías viene de una manera tan increíble. Si aceptamos esta interpretación literal, las pruebas bíblicas de hecho parecen apuntar en esa dirección. Sin embargo, la idea de que Cristo volverá en las nubes es inaceptable para la mente científica de la edad moderna. Creemos que es necesario profundizar aún más en la Biblia desde otro punto de vista con el fin de entender el verdadero significado de esos versículos. Por ejemplo, Jesucristo dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Sabemos que Jesucristo no era pan, ni tampoco descendió de un cielo literal. Igual en Mateos nos dice Jesús, porque nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. En otras palabras, el Mesías, la segunda llegada del Señor, Él viene del cielo, pero no de un cielo literal. Cuando Jesucristo dijo que Él ascendió al cielo, ¿cuál fue su ascensión? Jesús no nació perfecto, nació sin pecado original. Y como la Biblia nos habla, dice que aunque era hijo, Él aprendió disciplina, obediencia, fue tentado, fue atacado por todas partes, pero aprendió obediencia y llegó a la perfección. La ascensión de Jesucristo al cielo fue durante su periodo de niñez y adolescencia y adulto. Cuando Jesucristo
entró en el dominio directo del amor de Dios y se hizo uno con Dios, fue cuando Él ascendió al cielo. Venir del cielo quiere decir, Él quiso decir, aunque yo he nacido de un hombre y de una mujer, como todos ustedes, la motivación de mi concepción no tiene pecado. No tengo pecado original. Yo vengo de Dios, vengo de la semilla de Dios. Fue lo que Jesucristo, el Señor de la segunda llegada, viene de la misma manera. Cuando Jesucristo dice, yo estoy en el cielo, sabemos que no había unas nubes como la vemos allí en este PowerPoint, bajo los pies de Jesús. Pero Él quiso decir, aunque yo estoy aquí con todos ustedes, pero Satanás o el mal no tiene ninguna condición para penetrar mi mente como penetra las de ustedes. Yo estoy en el cielo, yo soy de otro mundo, aunque estaba aquí, quiere decir, de un mundo de bien, de bondad, de pureza, de santidad. Él no era parte de la vida cotidiana caída, pecaminosa de la gente que estaba alrededor de él. De este punto podemos entender nosotros que la Biblia tiene mucho significado. Sabemos que Jesús ascendió al cielo, vino del cielo y estaba en el cielo, pero no de un cielo literal. De la misma manera, la segunda llegada se originará. Otro ejemplo, se sugiere una nueva perspectiva en la investigación de los anteriores pasajes bíblicos en relación a Juan el Bautista. Ya somos familiares con Juan Bautista, ¿verdad? El profeta Malaquías predijo que Elías volvería antes de la llegada del Mesías. Malaquías 4:5. En el Antiguo Testamento, en el libro de Reyes, Dios envió al profeta Elías durante el periodo dividido de norte y sur a guiar a la gente al arrepentimiento, pero ellos no se arrepintieron, no se unieron con el templo, y de acuerdo al libro de Reyes, el profeta Elías ascendió al cielo en carros de fuego, con torbellinos y carros de fuego. Entonces, cuando Malaquías promete una segunda llegada, y cuando el pueblo judío está familiarizado con la Biblia de que este personaje ascendió al cielo, y luego Dios promete una segunda llegada de este Elías, si subió al cielo y prometen que viene otra vez, el pueblo judío estaba esperando que la segunda llegada del Elías se realizara con su descensión del cielo. La realidad es que hasta hoy día, yo conozco muchos hermanos judíos y he atendido las celebraciones judías. Hasta hoy día los judíos que no creen en Cristo han pasado 2000 años y aún no creen que Él vino como el Mesías. Cuando tienen la cena, dejan la puerta abierta, ponen una mesa, un plato de comida. Una vez atendí esa cena, y este plato, ¿para quién es? Estamos esperando al profeta Elías. Sin embargo, vemos nosotros que Jesucristo claramente, contrariamente a sus expectativas, Jesús valientemente afirmó que Juan el Bautista, el hijo del sumo sacerdote Zacarías, él era el profeta Elías. Muchos creen hoy que también Jesús regresará en las nubes. El retorno de Elías sugiere otra realidad, otra posibilidad. El regreso de Cristo se cumplirá a través del nacimiento de un niño, al igual que en su primera venida. En la primera venida de Jesús, algunos judíos pensaban que el Mesías nacería en Belén, como descendiente del rey David, como leemos en Isaías, en Miqueas 5:2. Isaías nos dice, un hijo nos es nacido, un hijo nos es dado, el gobierno está sobre sus hombros, se llamará Padre Eterno, Príncipe de Paz, Dios fuerte. Sin embargo, muchos otros esperaban que el Mesías, eso es 2000 años atrás, que el Mesías viniera sobre las nubes. Esta creencia se basaba en la lectura, en las profecías del profeta Daniel y también del profeta Isaías y otros profetas como Malaquías, que hablaba que el día del Señor viene como un horno. Isaías 66 dice que el Señor vendrá en carros de fuego, con caballos de fuego, y a traer juicio con fuego. Mucha gente tenía esta clase de expectativa, esta clase de fe, que el Mesías iba a venir de una manera gloriosa. Daniel, por ejemplo, 7:13. Daniel tuvo esta visión, yo seguía contemplando en las visiones de la noche, y aquí, que con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre. Muchos fieles judíos creían literalmente que el Mesías vendría sobre las nubes, pero contrariamente a sus expectativas, Jesús nació en la tierra como un niño en una familia humilde. Por lo tanto, debemos volver a examinar la Biblia desde la perspectiva de que el segundo advenimiento de Cristo no tendrá lugar de una manera milagrosa o gloriosa, como lo hemos interpretado literalmente. Puede de hecho llevarse a cabo de la misma manera como la primera venida de Cristo. Jesús hizo una serie de predicciones adelantando
lo que sucederá en el Señor a su regreso. Él habló. Cuando leemos estos versículos en el libro de Lucas, por ejemplo, nos podemos dar cuenta que el Señor no puede sufrir, al menos que el Mesías nazca en la tierra como nació Jesús 2000 años atrás. Lucas 17 dice: mi Padre os bendicará muy pronto. Son las palabras de Jesús. Pero antes dice: le es preciso padecer mucho y ser reprobado y rechazado por esa generación. O sea, si el Mesías viene en las nubes, ¿habrá alguien que se atreva a rechazar al Mesías, hacerlo sufrir? No. La respuesta es no. Jesús pudo prever sobre su situación previa que el segundo advenimiento, los cristianos, a la espera de su regreso, una vez más fijarán su mirada en el cielo como en la primera venida. O sea, nosotros como gente religiosa tenemos, así como aprendemos de las paralelas históricas, la segunda llegada del Mesías no es solamente la segunda llegada del personaje central, pero la segunda llegada de todos los eventos. ¿Cómo vamos a actuar nosotros en relación a cómo actuaron los judíos o los sacerdotes 2000 años atrás con Jesús? Por lo tanto, sería probable perseguir a Cristo en el segundo advenimiento cuando nace en la tierra, cuando nace en la carne de un hombre y de una mujer y aparece inesperadamente como un ladrón. Se le condenará como un hereje, al igual que Jesús fue condenado. Esa es la razón por la que predijo que el Señor sufriría y sería rechazado por esa generación en la segunda llegada. Esta profecía solo puede cumplirse si Cristo vuelve en la carne, y no puede hacerse realidad si viene en las nubes. Jesús no pudo encontrar ninguna fe, ningún creyente entre los judíos fieles, especialmente entre los sacerdotes, entre los ancianos de la ley. No pudo encontrar a nadie que pudiera estar dispuesto a creerle, a aprender la voluntad de Dios, a seguirlo hasta el punto de la muerte. Nadie pudo creer en él. Jesús, apenado por esta situación, se lamentó de que algo similar podía ocurrir a su regreso. Lucas 18:8 dice: mas cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Si el Mesías viene en las nubes, ¿quién no va a tener fe en esa manera tan gloriosa, con la trompeta del arcángel y con las nubes del cielo? Sin embargo, aquí Jesús está hablando no de una fe ordinaria. 2000 años atrás, a causa de que la gente tenía fe. ¿Pero en qué tenían fe? Tenían fe en Dios, en Moisés, ese era el líder, en la Biblia, en sus conceptos, en sus puntos de vista. Pero cuando hubo el momento de ofrecer esa fe a Jesús como el Salvador, como el Hijo de Dios, como el enviado, nadie pudo tener fe. 2000 años atrás, Jesucristo encontró no fe en la tierra. Los cristianos por igual tenemos fe en la Biblia, tenemos fe en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, tenemos fe en Jesús, tenemos fe en Dios, tenemos fe en nuestros puntos de vista, lo que creemos que es la verdad. Pero si el Mesías nace en la tierra, no va a ser muy fácil, especialmente para la gente religiosa, creer en alguien cuando estamos esperando que venga en las nubes y alguien nace en la tierra, porque estamos esperando algo glorioso. Jesús dice: el reino de los cielos no viene con señales para ser observado. En otras palabras, el Mesías nace en la tierra como Jesús 2000 años atrás. ¿Por qué no fue reconocido? Porque Jesús no traía nada externo que lo identificara, que lo diferenciara entre el hombre pecaminoso que estaba a su alrededor y él. El Mesías viene como un ser humano. La diferencia del Mesías es que viene de Dios. La diferencia del Mesías es que no tiene pecado original y es uno con Dios y viene de Dios y nace de la semilla de Dios. Él previó que el segundo advenimiento los creyentes buscarán solo mirando hacia el cielo, pensando que Cristo volverá en las nubes con gran gloria. Por lo tanto, cuando Cristo, de hecho, vuelve a la tierra como un hombre de origen humilde, puede que no encuentre ninguna fe, como fue en el caso de los días de Jesús. La profecía de Lucas acerca de que si el Hijo del Hombre encontrará fe en la tierra no tendría sentido a menos que la vuelta o el regreso de Cristo se produjese en la tierra, en lugar de bajar sobre las nubes. Otro versículo, y hay muchísimos versículos que claramente nos dicen que el Mesías va a sufrir, o el Mesías, como en este versículo, va a rechazar a mucha gente que tiene fe
de sacar demonios. En Mateo 7:22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí, agentes de iniquidad. Porque el Señor en la segunda llegada va a rechazar a fieles que son capaces de hacer milagros en el nombre de Jesús. 2000 años atrás había mucha gente que tenía esa clase de fe, de hacer grandes milagros, ¿verdad? Pero ¿qué hicieron esa gente? Rechazaron a Jesús. Por consecuencia, Jesús no tuvo otra alternativa 2000 años atrás que rechazar a esos sacerdotes, llamándolos hipócritas. Dice, vosotros cerráis el reino de los cielos en contra de los hombres, porque ni entran ustedes, ni dejáis entrar a los que quieren entrar. Dice, viajan mar y tierra buscando un miembro de su congregación, un prosélito, y una vez que lo convencen, lo hacen 2 hijos más, hijos del infierno, más que vosotros. ¿Por qué Jesús hablaba como si rechazase a tales fieles cristiano a su regreso? En el segundo advenimiento, los cristianos que esperan su milagrosa y gloriosa aparición, es muy probable que lo rechacen si viene como un hombre, si viene como un ser humano de un origen humilde. No importa qué tan fieles sean, el Señor no tendrá más remedio que abandonarlos. ¿Por qué es que Jesús dijo que el Mesías viene en las nubes? Las nubes significan algo, y aquí hay sabiduría, aquí hay conocimiento. Debemos entender qué es nubes. Las nubes son compuestas de agua. Imagínense que hubo una gran tempestad. Las aguas están llenas de lodo y sucias, pero cuando el sol golpea las aguas sucias, el asiento se va hacia abajo y empieza un proceso de evaporización. Como se evapora, se purifica, se eleva y se convierte en nube. El Mesías viene en las nubes del cielo, como la Biblia nos habla, que ¿a qué llama nubes la Biblia? A grupo de testigos, o sea, grupos de gentes que se han purificado, grupos de gente que han cambiado, como 2000 años atrás. María Magdalena era una prostituta. Cuando llegó el amor, la verdad de Jesús, su corazón fue tocado. Así como las aguas sucias, el asiento queda atrás, su vida pasada pecaminosa quedó atrás y empezó una nueva vida. Ahora la recordamos como una santa. 2000 años atrás, el Mesías Jesús tenía que venir en las nubes de las personas preparadas, especialmente la gente de Juan Bautista. Se supone que en la segunda llegada, el mundo cristiano es el pueblo escogido para recibir al Mesías, el grupo de gente pura, de gente santa, de gente santificada, que puede recibir y proclamar al Mesías. Esa es la nube en la cual el Mesías viene. Gracias. Wow, impresionante, Reverendo Juan. Realmente es una enseñanza demasiado espiritual, muy impactante para mi persona, realmente, ya que iglesia metodista y realmente no pude captar ese mensaje. Gracias por su teoría. Y otra de las inquietudes más grandes que hemos venido teniendo también es en dónde, en qué lugar podrá ser llevado a cabo esa segunda llegada. ¿De dónde viene el Mesías? Otra pregunta de $10 millones. Vamos a ver, déjeme buscar un momentito, por favor. Jesús no nos dijo, la Biblia no nos dice de dónde, pero es nuestra responsabilidad descubrirlo, ¿verdad? En realidad la Biblia nos indica de dónde viene el Mesías. O sea, el Mesías no puede venir a cualquier nación. No puede venir a cualquier país. Tiene que ser un país predestinado por Dios. Si Cristo viene de nuevo como un hombre que nace en la tierra, lo hará sin duda en un pueblo que sea elegido por Dios de conformidad a su predestinación. ¿Dónde está el lugar que Dios ha elegido para el regreso de Cristo? ¿Quiénes son esas personas elegidas para recibirles? He atendido muchas iglesias y mucha gente dice, nosotros somos el pueblo que estamos esperando al Mesías. Pero ¿cuál verdaderamente es ese pueblo o esa nación? Algunos cristianos creen que Cristo vendrá otra vez al pueblo judío, basados en varios pasajes de la Biblia. Dice, y oí el número de los marcados con el sello, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Interpretar estos versículos de este modo es malinterpretar la providencia de Dios. Sobre esta cuestión, Jesús pronunció la parábola de la viña. Dice, escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar y edificó una torre.
y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando llegó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Pero los labradores agarraron a los siervos, a unos los golpearon, a otros lo mataron y a otros lo apedraron. De nuevo envió otros siervos, más que la primera vez, y se hizo lo mismo con ellos. Después les envió a su hijo, diciendo, seguramente respetarán a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron entre sí, este es el heredero, vamos, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores malvados? Le dijeron, a esos miserables les dará una muerte horrible y arrendará la viña a otros labradores que le produzcan los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les respondió y le dijo, por lo tanto os digo, Israel, que el reino de Dios se os será quitado de vosotros y dado a otra nación que produzca los frutos de él. Aquí Jesucristo claramente está hablando que una vez que el pueblo de Israel rechazó, persiguió y asesinó al Hijo de Dios, ellos perdieron la posición como gente escogida. En esta parábola, el dueño de la casa representa a Dios. El viñedo representa la obra de Dios. Los labradores encargados de la mano de obra representan al pueblo judío. Los sirvientes representan a los profetas. El hijo del dueño de la casa representa a Jesús. Y los otros inquilinos que cosechan los frutos representan a algún otro pueblo que pueda cumplir la voluntad de Dios. En esta parábola Jesús dio a entender que no va a venir otra vez a las personas que le persiguieron. Dios les quitará la misión que previamente les confió y se la dará a otro pueblo que produzca sus frutos cuando Cristo regrese. ¿Por qué entonces la Biblia da a entender que Cristo regresará a Israel y se no terminarán de recorrer las aldeas de Judea cuando venir al Hijo del Hombre? Para responder a esta pregunta, primero tenemos que investigar en cuanto al significado de Israel. ¿Qué significa Israel? Israel significa el que ha prevalecido. Jacobo recibió el nombre de Israel al establecer con éxito el fundamento familiar de fe y de sustancia para purificar el linaje de sangre para que el Mesías pudiese venir. Entonces, si a él le fue dado el nombre de Israel, los que han heredado la responsabilidad de la providencia de Dios sobre esta base se llaman Israel o pueblo elegido. Son los israelitas, el pueblo escogido de Dios. El término Israel significa, por lo tanto, el pueblo de Dios que ha triunfado a través de su fe y no se aplica necesariamente a todo el mundo que desciende o procede del linaje de Jacobo. Por eso en Romanos 9:6 dice, no todos los descendientes de Israel son israelitas. Romanos 9:6, no son hijos de Dios los hijos según la carne, sino que los hijos de la promesa se cuentan como descendencia. ¿Quién pasó a ser el pueblo elegido después de la crucifixión de Jesús? Esos fueron los cristianos que heredaron la fe de Abraham y tomaron la misión que los descendientes de Abraham no pudieron cumplir, no pudieron completar. O sea, la gente, los gentiles, la gente que no era pueblo de Dios, fueron los que en realidad llegaron a ser pueblo. Entonces, ¿qué nación? ¿O cuál es la nación que heredará la obra de Dios y producirá sus frutos? La Biblia indica que esta nación está en el oriente. En Mateos 24, cuando dice, le dirán, helo aquí, helo allá, no vayas. Dice, porque como el relámpago que sale del oriente y brilla hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. En Apocalipsis 7:2, luego vi a otro ángel que subía del oriente y tenía el sello del Dios vivo. En Apocalipsis indica que el sello del Dios vivo será colocado en la frente de los siervos de Dios, o sea, los elegidos en el oriente, de donde sale el sol. Podemos, por lo tanto, deducir que la nación que va a heredar la obra de Dios y producirá sus frutos en beneficio a la segunda llegada de Cristo está en el oriente. ¿Cuál de entre todas las naciones del oriente es elegida para recibir al Señor? Desde tiempos remotos se han considerado naciones del oriente a Corea, a Japón y a China. Entre ellos, Japón, a lo largo de su historia, ha venerado al dios del sol. Japón entró en el periodo del segundo advenimiento como una nación fascista, persiguiendo al cristianismo coreano. China, en el momento del segundo advenimiento, era un enfoque del comunismo que se convertiría en una nación
comunista, atea. Así tanto China como Japón pertenecían al lado de Satanás. Entonces, por lo tanto, Corea es la nación en el lejano oriente donde Cristo volverá. La nación escogida es Corea. Como nación a lo largo que regresa el Mesías, Corea tuvo que cumplir los siguientes requisitos. Así como una persona o una familia es escogida por Dios, primero que tiene que restaurar cualquier falla que haya pasado en el pasado o personalmente establecer una condición para poder merecer ser el escogido. Corea, como nación escogida, primero tenía que cumplir una condición de sufrimiento, de indemnización, de pago de indemnización al nivel nacional. Tiene que también ser la línea de frente entre Dios y Satanás, como la parte sur y parte norte del reino dividido en el Antiguo Testamento, o la división, la línea que fue creada después de la caída entre Dios y Satanás por Adán y Eva. Esa nación tiene que ser el objeto del corazón de Dios. Esa nación tiene que tener profecías mesiánicas, tiene que tener esa expectativa, al igual que el pueblo de Israel, al igual que el mundo cristiano está esperando al Mesías. Esa nación debe ser la cuna o el lugar donde culminan y dan fruto todas las civilizaciones, especialmente las civilizaciones religiosas. Cuando uno lee la historia de Corea, cualquier libro, inclusive las historias folclóricas. Yo estuve en Corea, lo más que he estado, el tiempo más largo son 90 días. Pero antes de ir a Corea, estudié varios libros sobre la historia coreana. Y es increíble. Agarren un libro sobre la historia coreana, de profecías, de cuentos, que muchos cristianos lo han considerado como algo herético, como algo hereje. Pero la gente coreana en sí están con esa ansiedad, con esa expectativa de que Dios va a enviar al Salvador, al Mesías, a la nación de Corea. Hay una historia que leí que dice que Dios tomó a una osa y a esa osa Dios la puso en una cueva y Dios le ordenó que esa osa se comiera 40 cabezas de ajo y estuvo esa osa en la cueva por 40 días y después de que pasaron los 40 días y comió las 40 cabezas de ajo, se convirtió en una mujer y esa fue la mujer que dio a luz al Hijo de Dios. Dios agarró a esa mujer que era osa y esa mujer dio a luz al Salvador que viene a Corea, el cual establecerá un reino que durará 10,000 años, quiere decir una eternidad. Hay muchas personas, al igual que 2,000 años atrás, por ejemplo. El mundo espiritual es real y el mundo espiritual estaba activo desde el momento antes de nacer, antes de la concepción de Jesús. El ángel le reveló a María y mucha gente, inclusive personas que no eran de Israel, que no eran de la religión judaica, eran zoroastros, los 3 reyes que vinieron del oriente, eran de otra religión, pero fueron guiados. Mucha gente en Corea y alrededor del mundo han recibido la revelación que el Mesías, que el Señor de la segunda llegada, viene a la nación de Corea. Hay una persona que compartió Jesucristo. Lo llevó a un lugar, lo llevó por el Océano Pacífico, caminando sobre las aguas y llegó al oriente. Y en ese lugar vio a muchos grupos de personas que estaban trabajando en los sembríos de arroz. Pero había un grupo pequeño que, ya ve que en Corea todo mundo se viste de blanco. Es una tradición de muchos años. Había un grupo que estaba sembrando arroz, pero que no se ensuciaban. Cuando uno siembra el arroz, lo siembra en el lodo, en las aguas, y las ropas se nos llenan de lodo. Pero esa gente se mantenía intacta. Entonces, cuando llegó a ese lugar, se quedó admirado y preguntó por qué esta gente no se ensucia. Dice, ¿ves a esa gente que está ahí sembrando el arroz, cultivando el arroz? Es la esperanza de Dios, es la esperanza del pasado, del presente y del futuro. Y Jesús le dijo, y es también mi esperanza. En ese momento esta persona vio el cielo abierto y escuchó una voz del cielo que dijo, gracias sea a ti, Corea, porque has sido escogida dentro de todas las naciones del mundo. Al igual que 2,000 años atrás, Dios nos revela sobre el nacimiento de Jesús y sobre la nación donde nació Jesús a personas que no estaban familiarizados con eso. Mucha gente ha recibido esa revelación de que el Mesías viene a la nación de Corea. Gracias. Es increíble todos los detalles que se están dando a propósito de este tema. Veníamos curiosos estudiando por estas 7 semanas, pero esta conferencia está realmente muy reveladora a propósito
Claro, de momento me queda claro, estamos en la época mesiánica, en un tiempo crucial en el tema por causa de los paralelos históricos. Estamos entendiendo de qué manera, cómo va a ocurrir, dónde ha ocurrido. Y claro, esto realmente es estremecedor, se podría decir, por explicarlo un poquito lo que uno siente ahora mismo de mi parte. Y usted estaba conversando y nos estaba explicando ciertas cositas, reverendo Juan, a propósito de cómo en la época de Jesús pasaron cosas y la nación escogida ahora para esta época también tiene ciertas cosas, ¿no? Sí. Lo que me viene ahora a la cabeza es preguntarle, reverendo Juan, si acaso estas similitudes hace 2000 años y en la época en la que estamos viviendo ahora, ¿hay más cositas que usted nos podría compartir? Por favor, reverendo Juan. O sea, similaridades entre la era de Jesús y nuestra era. Claro, sí, por favor. Tenemos que tener mucho cuidado. Yo creo que podemos aprender algo demasiado importante, especialmente las personas que creemos en Jesús, las personas que creemos en Dios. Especialmente nadie está en una situación tan crítica que los religiosos. Tiempos de Jesús y el tiempo del segundo advenimiento. El periodo de la segunda llegada es paralelo a la época de Jesús. Igual, los mismos personajes, los mismos eventos. Las situaciones que ocurren hoy en el cristianismo son similares a las que tuvieron lugar en el judaísmo en tiempos de Jesús. Y aprendemos también eso en las paralelas históricas. Por ejemplo, los historiadores comparan a Moisés con el emperador Constantino, comparan a Saúl con Carlos Magno, comparan al Papa Leo III con Samuel. O sea, lo mismo que ocurrió 2000 años atrás va a ocurrir igual. Pero si no aprendemos los detalles en la providencia de la restauración, aunque sintamos lo mismo que sintieron ellos, hay que restaurar todo lo que falló el pueblo de Israel en hacer y después ir a través de nuestra propia parte de responsabilidad de conquistar y sobrepasar nuestras propias dudas. De otra manera, el cristianismo está propenso a fallar. Los líderes religiosos de hoy, como en los días de Jesús, que estaban rígidamente atados a la autoridad institucional y a las ceremonias, probablemente serán los primeros en perseguir a Cristo en la segunda llegada. ¿Por qué? Porque como los judíos estaban esperando al Mesías de una manera y Jesús vino de otra manera, inesperadamente a lo que ellos esperaban. Igual los cristianos. Si no entendemos, vamos a ser los primeros en rechazar al Señor. Jesús no se limitó a repetir las palabras del Antiguo Testamento, sino que dio nuevas palabras de verdad apropiadas para la nueva era. Inclusive, en muchas ocasiones, parecía que como si Jesús estuviera en contra de la Biblia. Dice, vosotros escudriñad las Escrituras porque creéis encontrar vida en ellas. Ellas hablan de mí y no quieren venir a mí para que tengan vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. En otras palabras, no la Biblia. Hablaba él de cosas que la gente no podía entender. Hablaba de que habéis leído que Moisés dijo esto y esto otro, pero yo os digo, no está bien de esa manera, hay que hacerlo de esta manera. A causa de eso, Jesucristo recibió mucha persecución. En la segunda llegada, el Mesías, el Señor de la segunda llegada, no viene a repetir palabra por palabra lo que el Nuevo Testamento nos dice, sino que viene a revelar algo nuevo, la promesa que nos da Jesús y la promesa que nos da el Nuevo Testamento de que el Mesías nos hablará claramente sobre todas las cosas. Los sacerdotes, los dirigentes judíos, criticaron las palabras y hechos de Jesús sobre la base de su comprensión literal de las Escrituras del Antiguo Testamento. Del mismo modo, el propósito de Cristo en el segundo advenimiento es construir un cielo nuevo y una tierra nueva. Él no se limitará a repetir las palabras del Nuevo Testamento, sin duda agregará nuevas palabras de la verdad. Los cristianos de hoy, cuyas mentes están estrictamente apegadas a las letras del Nuevo Testamento, criticarán las palabras y los hechos de Cristo en su regreso, sobre la base de su limitada comprensión de las Escrituras. Nadie en realidad ha podido entender la Biblia. Nadie la ha podido interpretar. Y en sí, Jesús claramente lo dijo, que ningún sacerdote, ni el Papa, ningún pastor, él dice, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no lo pueden entender. Pero cuando venga Él, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará hacia toda la verdad. El Mesías en la segunda llegada viene a revelar lo que hasta ahorita nos ha tenido confundido. Viene a revelar lo que aún Jesucristo no pudo revelar 2000 años atrás. En los días de Jesús, los que sinceramente recibieron el Evangelio
no fueron los líderes judíos, sino los gentiles y la gente sencilla, la gente mala, la gente pecaminosa, las prostitutas, los cobradores de impuestos, los pescadores. Hay que tener cuidado, especialmente los religiosos, especialmente los pastores. Tenemos que arrepentirnos de lo que pasó 2000 años atrás y aprender los detalles en la providencia de la restauración para no repetir el mismo crimen que cometimos en contra de Dios y en contra de Jesús y en contra de toda la humanidad. Porque asesinar a Jesucristo se bloqueó la salvación para todo el mundo. Asimismo, en el regreso de Cristo, simples cristianos y no cristianos podrían aceptar las palabras del Señor antes que los líderes cristianos que se consideran a sí mismos como el pueblo elegido, como la gente elegida. Tanto en los días de Jesús como en el segundo advenimiento, muchos devotos creyentes que creen, ellos piensan que están en el camino de la fe, con entrar en el cielo, de encontrarse con Dios. En realidad, esta gente inesperadamente puede encontrarse en el infierno. Tenemos que tener cuidado que nuestra fe tanto nos puede llevar al infierno como a la salvación, y depende si acaso reconocemos al Señor en la segunda llegada o lo rechazamos o lo ignoramos, así como 2000 años atrás los judíos, cuando perseguían a Jesús, cuando lo acusaban, cuando lo condenaban, cuando lo querían matar y eventualmente lo mataron, ellos pensaban que estaban haciendo la obra de Dios y estaban pensando que se iban a ganar el cielo. Desafortunadamente, para su desgracia propia, terminaron en el infierno. Reconociendo que similares eventos pueden ocurrir en los últimos días, cada uno de nosotros debemos examinarnos seriamente, sin excepción de nadie, especialmente la gente religiosa, los pastores, el Papa, los sacerdotes, todo mundo que está ansiosamente esperando por el retorno. Debemos de tener mucho cuidado. Son las similaridades entre el tiempo de Jesús y el tiempo de la segunda llegada, son exactamente las mismas. Todos tenemos que tener mucho cuidado de no cometer el mismo crimen, el mismo error que cometimos 2000 años atrás. No seamos maldición para la humanidad, sino que esperanza y salvación, porque los judíos fueron escogidos, bendecidos, disciplinados por Dios como esperanza para recibir al Mesías, y el Mesías viene para salvar a todo el mundo y para establecer el reino de los cielos en la tierra. No bloqueemos las puertas del reino de los cielos como lo hicieron 2000 años atrás los sacerdotes. Vosotros cerráis las puertas del reino de los cielos delante de los hombres, porque ni entran vosotros ni dejáis entrar a los que quieren entrar. Muchas gracias. Tenemos que tener cuidado en este tiempo. El Mesías está en la tierra con nosotros. Tremendo, Reverendo Wuhan. Realmente es una enseñanza muy reveladora, con mucho espíritu profundo, que se me vino a la mente el versículo que dice: el que tenga oídos, oiga, el que tenga ojos, vea, y que reciba la verdad de Dios, ¿verdad? Bueno, llegamos al momento, casi el final de esta plática, y yo quería dar la bienvenida también a esta nuestra charla a uno de mis grandes amigos, el Monseñor Nicodemo Vicente García, que está ahora mismo en Guatemala. Es una persona muy querida nuestra, que nos conoce ya de hace mucho tiempo en realidad. Él es arzobispo de la Iglesia Católica de Antioquia, su representante mayor en Ecuador. Ahora mismo él está en Guatemala cumpliendo funciones también como misionero. La verdad es que quería invitarlo para que pudiese compartir tal vez un minuto, unas palabras de reflexión con respecto a nuestra actitud, por ejemplo, con respecto a esta conferencia, ¿no? Desde un punto de vista como clérigo que es, participante inclusive de la asamblea de líderes del clero, ¿no? A nivel mundial que él trabaja realmente con mucha gente. Y tenemos pues la gracia de que esté aquí. Entonces, por favor, si le damos la bienvenida a Monseñor Vicente García. Gracias. No sé cómo empezar de la alegría que siento en este momento. Me siento como un niño tierno que quisiera correr a abrazarles a cada uno de ustedes. Las palabras que emite Moniquita al decir que soy muy querido, eso me hace sentir como que en verdad tengo una familia. Y también me hace sentir que estoy ante un padre, mi maestro, a quien le extraño mucho. Cada paso de mis días, cuando tengo dolores y tristezas, y al haberle escuchado cuando dijo: no debemos cerrar las puertas a nadie, porque muchos no entran ni dejan entrar.
me hizo recorrer muchos años de existencia de mi sacerdocio. Por el hecho de buscar a Dios, ser muy preocupado, de estudiar, y no por ser más que nadie, sino porque siempre fue mi sueño estar en el mundo espiritual y yo nací para ser sacerdote. Siempre investigando y coincidentemente el Señor me bendijo desde cuando avancé en mi sacerdocio. A la par ya fui conociendo la Iglesia de Unificación y pasaron muchas cosas en mi vida y casi siempre no es que he hecho la culpa a nadie. Si me hubiesen cultivado desde el principio, ahora hubiese estado en otro nivel, pero bastó corto tiempo para que yo haya tenido una restauración en mi vida, un corto tiempo muy maravilloso al lado de mi maestro Juan Morales, a quien yo siempre inclino mi cabeza, porque solo la palabra de él a mí me da esa valentía para enfrentar todo lo que puede uno enfrentar en el mundo. Y lo que acaba de explicar está muy fundamentada y quiero felicitarle a mi maestro de todo corazón. Gracias. Porque todo está fundamentado en la Biblia. Nada está hablado por boca propia, sino está fundamentado y desde el punto de vista espiritual. ¿Quién más indicado como para hablar de un convencimiento que debemos tener los que buscamos el reino de los cielos? Yo puedo ser el testimonio de todo lo que Él ha hecho por mí. Yo soy el testimonio y no pienso dejar, hagan lo que hagan contra mi persona. No pienso dejar el hombre valiente que el Señor me escogió. Primero a un maestro que me enseñó a ser valiente y a ser muy sabio en saber contestar, a ser muy sabio en que debemos entender que la humildad, la sencillez, la disciplina es la herramienta muy importante para ser muy grandes ante cualquier vicisitud que uno pueda encontrar en el mundo. Haber encontrado hermanos y ser parte de una verdadera familia, como es Moniquita, con quien también se esmeró por hacerme sentir tan bien en Nueva York. Patito, su esposo, por su hijita también, que fue parte y son parte ya de mi familia. Y todos los que estaban conmigo me abrieron las puertas y siempre me dieron amor, siempre me dieron esa oportunidad de sentirme familia. Y eso me dio a mi alegría hasta cuando se culminó conociéndole a mi maestro Juan Morales, en el lugar donde tuve muchas experiencias, de la cual me encanta inspirarme para cuando yo hago todos los días la condición de dar una conferencia. A veces me trata de salir dolor, angustia, pero solamente pensando en mi maestro, regreso a cero, lo que él siempre me aconseja. Regrese a cero, regrese a cero. Es lo que hago, regresar a cero, y empiezo siempre, todos los días de cero. Gracias, Padre. Muchas gracias, un aplauso al Monseñor, gracias por su participación. Gracias a Biel, gracias a Rafael que vi por ahí, a Armando también lo vi, a Aurea, a todos los que me abrieron su corazón. Les amo con todo mi corazón y desde aquí mis oraciones para ustedes, siempre pensando en ustedes. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos una pregunta de la audiencia, el señor Jonathan Villalobos. Por favor, un poquito, que sea cortita. Siempre me han sacado este versículo como para contradecir en parte lo que se habla hoy, que es en Hechos 1:11. Entonces, quisiera una respuesta más coherente para algún día responderle a esa persona. Dice que este Jesús que habéis visto ir al cielo, este mismo Jesús es el que ha de venir. Este mismo Jesús que habéis visto ascender al cielo, asimismo volverá del cielo, ¿verdad? Debemos de entender cuál fue su ascensión de Jesús al cielo. ¿Cómo ascendió? Él no ascendió al cielo después de la muerte. Él ascendió al cielo cuando alcanzó la perfección y cuando entró en el dominio directo del amor de Dios y cuando se hizo el cuerpo físico visible, sustancial de Dios. O sea, toda la gente que lo vio crecer de niñez, adolescencia y adulto, y durante esos problemas que pasó, pero él entró, aprendió disciplina, obediencia, y llegó a ser la fuente de la vida, llegó a ser perfecto. Esa fue su ascensión. Lo vimos crecer, a ascender al cielo. No se refiere a la ascensión de la visión cuando lo vieron ir al mundo espiritual. Es comparado a lo que expliqué hace rato. El pueblo judío estaba esperando al propio Elías, quien había ascendido al cielo. Yo os enviaré al profeta Elías.
Pero Jesucristo dijo claramente que la segunda llegada del Elías se realizó a través de otro hombre. Ese era Juan el Bautista. En la historia se repiten los personajes. Por ejemplo, Caín y Abel, esos personajes se repitieron en Noé con Ham y Shem, en Abraham con Ismael y Isaac, en los hijos de Isaac, Jacobo y Esaú. Siempre en las paralelas históricas se repiten los personajes. Por eso mucha gente le llamaba, por ejemplo, a Constantino, eres el Moisés, eres mi Moisés. Comparaban a estos personajes del Antiguo, en el Nuevo los comparaban. Ese versículo, como muchas parábolas simbólicas, tienen una clave que hay que entender. El Mesías es otra persona y lo habla bien claro. Por ejemplo, déjame leerte un versículo y ojalá que aprendan, entiendan esto, lo que quiero decir aquí. El libro del Apocalipsis es la revelación que Dios le dio a Jesús. Jesús se la dio al ángel y el ángel a Juan, el divino. Aquí en esta parte dice, gracias sea a ti, Asia. Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es y que era y el que ha de venir. Está hablando del que es, quiere decir el que era y el que ha de venir. El Mesías, el ideal del hombre perfecto, existía con Dios antes de la fundación de todo lo creado. O sea, era, y el que ha de venir. Está hablando del que ha de venir, o sea, en la segunda llegada. Aquí vamos a ver que en esta parte hace una diferencia entre Jesús y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Jesús está testificando sobre el que viene. Esa pregunta o ese versículo es similar con cuando dice Jesús, porque nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. No podemos tomar eso literal, porque entonces podríamos decir que Jesús estaba mintiendo. Sabemos que Él no ascendió al cielo literalmente, ni descendió del cielo literalmente, ni estaba en el cielo literalmente, pero tiene un significado profundo. Ojalá que le conteste esta pregunta. Muchas gracias. Ahora sí, yo sé cómo responder. Ok, gracias. Hermano Juan, ahora sí, realmente la conferencia fue realmente impactante, muy reveladora. No sé qué piensas tú, Mónica. Es que esto es realmente sorprendente y estoy muy agradecida. Personalmente quiero agradecer al reverendo Juan por esta preciosa conferencia que nos ha entregado. El amor, la pasión se nota. También que esto no es de ayer, sino que usted viene realmente estudiando la palabra desde hace mucho tiempo y recibirla así, con toda esta pasión. La verdad es que uno se estremece. No sé, a mí esto es lo que me pasa a mí. Yo me estremezco y estoy realmente muy conmovida. Así que con esto queremos, yo creo, terminar nuestra sesión de hoy. Dios bendiga la tecnología, porque mira, toda una familia tan grande. Antes que cierren, por favor, quiero la bendición de mi maestro. Muchísimas gracias. Amadísimo Padre Celestial, Padres verdaderos, Jesucristo, nuestro Señor que está con nosotros, por favor, bendice a cada uno de nosotros, bendice al Padre Vicente, que ahora está con una nueva visión en Guatemala. Hago oración por todos los ancestros buenos en el mundo espiritual de Guatemala, que lo apoyen y lo puedan cooperar con él para que él pueda ir hacia arriba y hacia abajo, pueda tener dominio, conquistar, testificar a personajes altos como de los presidentes, gente del Congreso, senadores y muchos religiosos poderosos en Guatemala. En el nombre de los padres pido todo esto. Amén y ayú. Amén y adiós. Felicidades a todos, a Adiel, a Moni, a los ponentes. Muchas gracias por abrir su corazón, su conciencia espiritual para darnos y transmitirnos esas palabras maravillosas que cada día que aprendemos y que conocemos el principio divino, aprendemos cosas nuevas y maravillosas de los padres. Muchas gracias por todo lo que hicieron hoy, mañana y siempre. Realmente creo que este mundo va a cambiar con gente como nosotras que tratamos de que esto pueda cambiar y de ayudar a Dios y a los padres celestiales. Presentado por Ministerio Latino, Hanulul Monim.